pudiera estar de más el que ponga de manifiesto o el que resalte la situación tan difícil que nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país o incluso el mundo está viviendo, con sufriendo las consecuencias de una enfermedad para la cual no estábamos preparados. Y estas consecuencias se han materializado para muchos de nosotros en la pérdida de empleo, para algunos más en la pérdida de la salud y para muchos más en la pérdida de seres queridos. Y pudiéramos pensar que estamos ante una situación muy desalentadora, que nos entristece, que hace que nos sintamos perdida. Y pudiéramos muchos decir que no es menos. En la historia reciente de nuestras propias familias, de nuestro país, no tenemos recuerdo de algo como lo que estamos viviendo ahora. Yo quiero horas. Recuerdo lo que en el Antiguo Testamento se menciona de, de Lot, en su experiencia vivida en Sodoma y en Gomorra, donde las condiciones de su propia comunidad, de la sociedad, estaban tan perdidas que posiblemente si nos hubiera tocado vivir en ese momento, también nuestra propia esperanza y la confianza que pudiéramos tener puesta en tener un futuro mejor no serían las más fuertes. También, si nos hubiera tocado vivir en la época de Noé, cuando a él las condiciones también de la sociedad no eran las mejores, y todavía peor aún cuando a él se le anuncia que va a haber un diluvio, y el sol estaba en su pleno esplendor, pues a lo mejor también nosotros hubiéramos perdido la esperanza. Y cosas como esta, hermanos. Yo quiero comentarles o hacerles notar algo que yo creo que sería la segunda fase de esta situación que nos está afectando. Es muy cierto, no estábamos preparados para poder enfrentar una enfermedad como la que hoy estamos enfrentando o padeciendo muchos de nosotros o que ya padecimos. No estábamos preparados para el cierre de las fronteras, a lo mejor no estábamos preparados para la pérdida del empleo, pero en esa parte sí deberíamos haber estado preparados, siendo previsorios, teniendo nuestro almacén de alimentos, de combustible y de algunos otros recursos. Ahí sí deberíamos estar preparados, pero para esto no. La segunda fase de este plan, hermanos, que es la que hemos notado y la que nosotros podemos hacer resaltar incluso en las escrituras, es de que Satanás busca golpearnos de dos maneras. La primera, en las cosas que sí podemos ver y tocar, que sí podemos percibir, como las que ya mencioné hace un momento, nuestro empleo, el conseguir alimento, el tener recursos y en la salud. Y la segunda es pegarnos fuertemente en nuestro estado de ánimo y en el sentido de la esperanza en poder tener y vivir en un mundo mejor. Hermanos, esa segunda fase ya inició. Muchos de nosotros, o incluso personas muy cercanas a nosotros, están padeciendo esto. Su esperanza se está quebrando. La ilusión de vivir en un mundo mejor se está quebrando. Pero esto tiene que pasar, más puede utilizar, que es el desánimo. Yo no quiero invitarlos a que podamos imaginarnos un mundo color de rosa, porque sería muy difícil, pero sí podemos crearlo. Constantemente en las escrituras se nos invita a que podamos ser uno. Y ese sentido de unidad, tal como el Padre es uno con el Hijo y con el Espíritu Santo en su propósito de poder ayudarnos a alcanzar la vida eterna, todos pudiéramos también ser uno. Pero tenemos que empezar en el núcleo principal, que es el hogar, en la casa. Y no hay una fórmula secreta o no hay cosas tan extraordinarias que tendríamos que hacer para poder lograr ser uno y para poder fortalecer nuestro propio
espíritu. Hagamos solamente cosas básicas y sencillas. Quiero invitarlos, queridos hermanos, a que las personas que presiden en su hogar, que puede ser el papá o la mamá, o que incluso los hijos puedan invitarnos a recordar que tenemos que orar de forma individual y en familia, cuando inicia el día y también cuando se termina. También quiero invitarlos a que podamos orar y dar gracias por los alimentos que tenemos. Así sea la comida más sencilla. Pero hermanos, somos bendecidos. Tenemos algo de alimento para llevar a nuestro cuerpo. También que podamos reconocer las formas en las que el Padre Celestial nos bendice, con un cuerpo sano y completo, con un hogar donde podemos resguardarnos de lo que se espera será un fuerte y crudo invierno. El agradecer que tenemos la posibilidad de trabajar o de conseguir o mejorar nuestro empleo. El agradecer la oportunidad que tenemos a través de los medios con los que el Padre Celestial nos ha bendecido, con nuestra inteligencia y nuestra intuición para poder mejorar la forma en la que tenemos recursos para llevar a la casa. Tenemos que hacer esto, hermanos, con el fin de poder fortalecer nuestra propia esperanza. Es muy fácil reconocer lo que no. Es muy fácil reconocer lo que nos hace falta. Es muy fácil reconocer nuestros propios padecimientos. E incluso nadie puede padecer más o nadie puede estar sufriendo más en este momento que yo. Esa es nuestra manera de pensar. Fortalezcamos nuestra esperanza y nuestro espíritu a través de la obra de ministración. Cuando usted y yo dejamos de pensar o de centrar todo nuestro pensamiento y nuestros sentimientos en nosotros mismos y tratamos de ayudar a alguien más, somos más sensibles y reconocemos más la mano de Dios en nuestra propia vida. Hermanos, esto que estamos pasando tendrá que suceder, pero no va a ser eterno. Lo que sí tenemos como algo eterno y como una promesa es que si nosotros podemos guardar nuestro segundo estado, que es este, a través de nuestras elecciones correctas, entonces sí, tendremos la promesa clara de que podremos vivir felizmente de forma eterna con las personas que amamos y queremos. Satanás va a golpear fuertemente nuestro estado de ánimo. Satanás va a golpear muy fuerte nuestro almacén de esperanza. Protejámonos de esto, hermanos. ¿Vendrán cosas mejores? Sí, vendrán. De eso estoy seguro. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Sí me escuchó, presidente? Perfecto, gracias. Perfecto. Agradezco la oportunidad, como siempre, de poder estar reunido con cada uno de ustedes, de poderles ver, aunque sea por estos medios de la tecnología. Es muy grato poder estar en comunicación con ustedes. Es la manera en la que podemos estar en contacto en estos días, y es grato poder ver a cada uno de ustedes, poder ver sus rostros y poder estar acompañándoles en esta reunión. Quisiera darle un par de minutos. No sé si me escuchan los audios. Se cortó un poco, presidente, pero lo que está pidiendo el presidente Elder es si pudieran presentarse, pudieran compartirnos su nombre, y de dónde son. Su nombre, de dónde son, de dónde son,
¿Pueden escucharnos? Ok, pues se va a presentar primero mi compañero. Pues yo soy Elder Santa Rosa, soy de la Ciudad de México. Pues actualmente ya tengo 24 meses, ya me van a relevar ya el miércoles que viene, pero pues he estado aquí en Saltillo aproximadamente como unos 7 meses y pues ha sido pues grato trabajar con los miembros de aquí de Cañada y Teresitas unas cuantas semanas. Y yo soy Elder Gómez, soy del estado de Veracruz, de la ciudad de Veracruz. Tengo 23 meses en la misión y llevo aquí en Teresita aproximadamente unos 2 meses y medio, yo creo. Pues estamos muy felices de estar en este barrio con los miembros de aquí y poder estar en esta pues conferencia de barrio, ¿verdad? Y agradecemos por el apoyo que nos han brindado hasta ahorita. No sé si algo más que podamos agregar. Gracias, Elder. Gracias por la buena labor que hacen. Los fueron llamados desde antes de la fundación del mundo. Este par de misioneros fueron llamados desde antes de la fundación del mundo para estar en este tiempo y en estos medios y para predicar el evangelio de la manera en la que lo es. Ellos siguen trabajando, siguen laborando, entonces ayudémosles, tratemos de compartir alguna referencia con ellos, de poder ayudarles en su labor, porque es la única manera en la que ellos podrían predicar el evangelio, puesto que no están saliendo. Como pueden ver ustedes en el video de los misioneros, ellos están en la capilla reunidos, están en el cuarto de los secretarios, entonces ayudémosles. No pensemos que la obra se ha detenido, porque no es así. El evangelio del Salvador Jesucristo sigue avanzando, aunque algunos pensemos que no. Sigue avanzando de la misma forma. Hace algunos meses, como 5 o 6 meses por ahí, tuve una recaída en mi salud, que no tiene que ver con el coronavirus. Y entonces pedí al poseedor del sacerdocio más cercano, que es mi hijo, que pudiera darme una bendición. Y él me la dio de la manera en la que se ha establecido, el medio que se ha establecido conforme al poder del sacerdocio. Me dio una unción. Y entonces, dentro de las palabras que más marcadas se me quedaron, fue que él dijo que iba a hacer algo de lo cual iba yo a tardar mucho en salir, pero que al final iba a salir triunfante, iba a vencer la enfermedad. Han pasado los meses y sigo batallando todavía, pero tengo esa promesa muy presente en mi mente y en mi corazón. Y cuando el presidente Cázares, el obispo Cázares ahora, hablaba hace un momento, pude sentir agradecimiento por tener el evangelio en mi hogar, en mi persona,
por tener el Evangelio en mi vida, por poder acudir al Señor en los momentos en los que mis aflicciones han sido fuertes, han sido demasiadas, por poder acudir al Señor cuando hemos perdido familiares, por poder acudir al Señor cuando he necesitado que mi espíritu sea y mi cuerpo sean consolados y sean fortalecidos. Y esto es algo que debemos de pensar o podemos pensar para aquellos que no lo tienen. Yo me pregunto, y me es una respuesta difícil de responder, ¿cómo viven las personas que no tienen el Evangelio? ¿A qué medio acuden a recibir consuelo? ¿A qué medio acuden a recibir recibir la alegría, la paz y la tranquilidad? Y la buscan donde pueden. Entonces, la predicación del Evangelio es uno de los medios. Hagamos de este tiempo de pandemia una manera fácil de poder predicar el Evangelio, donde podamos compartir un video, donde podamos compartir un mensaje, donde nuestras redes sociales sean redes dedicadas a cosas buenas, a enaltecernos, a enaltecer nuestras creencias, a enaltecer nuestro Evangelio. Cuando el Señor, el Salvador Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él dejó su legado para cada uno de nosotros. Y a mí esta semana estaba leyendo un poco con respecto a la transfiguración, cuando el Salvador va con Pedro, Santiago y Juan, suben un monte, y en ese monte Cristo el Salvador empieza a orar y les pide que hagan lo mismo a sus apóstoles, y entonces ellos están acompañándole. Cuando ven que su forma física empieza a cambiar, cuando ven que en él empieza a crecer una luz muy grande, muy fuerte y muy especial. Y entonces cuando está en ese proceso, aparecen Moisés y Elías el profeta y empiezan a hablar con el Salvador Jesucristo. Las Escrituras no nos dicen, desafortunadamente, o afortunadamente, porque no necesitamos saber quizás, qué fue lo que platicaron, pero lo único que menciona es que hablaron de los sucesos que estaban por venir, qué es lo que iba a suceder más adelante. Pues el Cristo, el Salvador del mundo, iba a ser rechazado y crucificado, iba a entregar su vida voluntariamente y aún todavía iba a pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Los pecados, no solamente los pecados, sino también cada uno de los males, enfermedades y cosas malas que nos han sucedido en esta vida. A cada uno de nosotros, a cada uno de los seres que han habitado este mundo, que habitan este mundo, y a cada uno de los seres que han habitado y habitarán en este mundo. Entonces, en medio de esta reunión donde estaba el Salvador, Elías el profeta y Moisés, en ese momento se escucha una voz. Que está declarada en el libro de Mateo, donde dice que aparece la voz de Elohim, el Padre Celestial, y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. No me puedo imaginar la manera tan poderosa que pudieron haber sentido los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Estoy seguro, por supuesto, que ellos eran hombres dignos, porque al estar ahí lo eran, y al escuchar la voz del Padre Celestial, quiere decir que eran ellos dignos de escuchar esa voz y de acompañar al Salvador en esa situación. ¿Cuál es la razón del monte de la transfiguración, de que Cristo haya sido transfigurado? Pues lo más probable es que lo haya sido porque Él iba a pasar por aflicciones y por situaciones difíciles. Él iba a pasar por cuestiones en su vida donde iba a ser incluso negado por uno de los apóstoles que lo acompañaron en ese momento, pero solo por un breve instante. Estos apóstoles escogidos iban a estar con Él hasta el final, pero más que todo eso, el Padre Celestial iba a estar con Él hasta el final, y esta fue la razón por la cual
Él le acompañó y declaró que este era su Hijo amado y que a Él es al quien tendríamos que escuchar. Y esta declaración es para todo el mundo. Cuando tengamos dudas y preguntas acerca de a quién debemos acudir, a dónde debemos acudir, cuando nos encontremos al parecer solos en nuestras vidas, recordemos estas palabras: a Él oíd. Se han encargado de poderlas hacer llegar a nosotros en todos los tiempos, cada uno en su momento, cada uno en su espacio. Los testimonios allí están. Uno de ellos, el que nuestro profeta Nelson nos comentó en la última conferencia, y donde nos invita a que podamos ser valientes y que podamos ser fuertes, y donde tendremos en este próximo día 20 la oportunidad de escucharlo nuevamente, darnos un mensaje de fortaleza, de presteza y de paciencia para poder seguir adelante en este proceso. Como dijo el obispo Cázares, a lo mejor a muchos nos agarró en complicaciones en este tiempo de pandemia, quizás a otros no, pero siempre es importante acercarnos al Evangelio. En la estaca seguimos utilizando la parte de la autosuficiencia y el bienestar para poder ayudarles a cada uno de ustedes. Y les invito a que si tienen alguna necesidad, puedan acudir con toda confianza con su obispo, con su presidenta de la Sociedad de Socorro. Ellos están preparados para poder darles el apoyo y la ayuda que ustedes pudieran necesitar, cada uno de ustedes. No se nos olvide que somos parte de una familia, de un evangelio, y que en este evangelio nos es menester el poder ministrarnos los unos a los otros, el poder ayudarnos los unos a los otros, pero no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte material, en la parte de la economía, en la parte de las necesidades, del empleo, en la parte de nuestras aflicciones, en nuestra mente, en la depresión, en todo eso. La iglesia tiene programas para todo ese tipo de cosas. No lo olvidemos. Recuérdenlo siempre. Y si tienen alguna necesidad, no se les olvide que el medio es el liderazgo del sacerdocio y la Sociedad de Socorro en este caso también, para poder ayudarnos y solventar todo esto. Por último, solo quisiera mencionar una cosa más en cuanto a lo que hablar. Nuestros jóvenes y nuestros niños, hermanos. Tratemos, he visto una imagen que dice que cuando Satanás en esta pandemia trató de que cerraran las iglesias, se abrió una iglesia en cada uno de los hogares. Y esto es importante por la siguiente razón. Nuestro profeta estableció el programa de Ven, Sígueme desde antes de que esto sucediera, desde antes que se vislumbrara que tendríamos que estar encerrados, desde antes de que hubiera algún infectado o alguna enfermedad amenazando al mundo. Y esto fue una preparación para poder establecer la iglesia en nuestros hogares. Estamos preparados. Solamente aquellas hermanas que no tienen sacerdocio en su hogar, pues el obispado se encarga de ministrarlas y de ayudarles a que tengan la Santa Cena. Pero establecimos convenios y supimos también nosotros desde antes de la fundación del mundo, cuando aceptamos y levantamos la mano al recibir el plan de salvación, sabíamos que así sería. Sabíamos que este tiempo era para nosotros y aceptamos venir aquí de esta forma. Aceptamos de muy buena gana el poder estar aquí en este tiempo. Les invito a que puedan ayudar a sus jóvenes y a sus niños, a que puedan acompañarlos y estudiar de forma individual y en familia el programa de Ven, Sígueme. Es la única manera en la que ellos podrán ser fortalecidos. La iglesia se está tratando de reunir el domingo, nos tratamos de reunir por estos medios, tratamos de dar las clases por estos medios, pero siempre es indispensable el poder establecer los programas en el hogar. En este año leímos el libro de Mormón, el próximo año será Doctrina y Convenios, pero yo estoy seguro de que muchos han aprendido y hemos aprendido mucho con respecto a las cosas que el Señor nos ha declarado. Y cada semana que leemos Ven, Sígueme, la aplicación a las cosas que estamos viviendo son tan reales
tan aplicadas a mí, tan especiales, que no podemos negarlo. Yo quiero dejar mi testimonio en este día de que el profeta Russell M. Nelson es un profeta de Dios, que él recibe revelación de Jesucristo. Lo sé por mí mismo, porque he preguntado al Padre y el Padre me ha hecho saber por medio de su espíritu de que esto es así. Les invito a cada uno de ustedes a que puedan orar y preguntar al Padre si estas cosas son verdaderas. Y les aseguro que el Señor les responderá y está satisfactoria conforme a la necesidad de cada uno de ustedes. Sé que estamos en la iglesia verdadera. Sé que el Señor nos ha preparado para vivir en este tiempo. Y sé que por eso e instrucción, como lo mencioné hace un momento, el Salvador Jesucristo, quien es el Hijo del Hombre, se sometió a todas estas cosas por nosotros para que no padeciéramos. Lo único que necesitamos hacer es creer y acercarnos. Y esto lo comparto en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos Torres, el tiempo es de ustedes. ¿Se escucha, obispo? Okay. Hay una hora de solas en mi corazón. El mundo se aleja en secreta oración. Rendiré mi corazón en secreta oración. Ganaré por ese don con el cielo comunión. La senda que nos llevará a la celestial mansión. Tan solo se encuentra por secreta oración. Rendiré mi corazón en secreta oración. Ganaré por ese don con el cielo comunión. Al navegar por ese mar de desesperación, mi alma se consuela en secreta oración. Rendiré mi corazón en secreta oración. Ganaré por ese don con el cielo comunión. Y cuando tenga que andar por entre tentación, a mi Señor elevaré secreta oración. Rendiré mi corazón en secreta oración. Ganaré por ese don con el cielo comunión.
Muchas gracias a la familia Torres por bendecirnos a interpretar ese himno. También gracias, presidente, por sus palabras. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora al presidente Iván Andrés Wilson Ramos. Después de que el presidente Wilson termine, tomará el tiempo el presidente Javier Herrera, presidente de la Estaca, Saltillo, México, Valle. Y después de que el presidente termine con su mensaje, la familia García Uribe nos ayudará con el himno final, Hay un hogar eterno. La oración final estará a cargo de la hermana Nelly Narváez. Hermanos, muchas gracias por conectarse a nuestra conferencia. Gracias por hacer caso al llamado para poder escuchar las palabras que nos pueden ayudar y fortalecer en estos momentos difíciles. Y bueno, presidente, el tiempo es suyo. Gracias, obispo Cázares. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer poder estar con ustedes aquí. Poder verles nuevamente, aunque sea por medio de la tecnología. Les aprecio mucho a cada uno de ustedes y he tenido la oportunidad de convivir de una forma u otra con ustedes en esos últimos años y pues aquí nos encontramos, ¿verdad? En medio de una situación que a principios de año quizás no esperábamos, pero que nos tiene conectados por medio de la tecnología, que sin duda es una bendición también que podamos tenerla en este tiempo de la pandemia. Hemos tenido que acostumbrarnos a esto. Últimamente, en la última semana he hecho muchas entrevistas para contratar candidatos ahí en la empresa y todas son en línea, no hay otra forma de poder estar contactándonos directamente en este tiempo. Entonces, es un gozo poder estar con ustedes aquí y poder escuchar las palabras que se escucharon anteriormente del obispo, del presidente Correa y también los himnos que han interpretado los hermanos. Ahorita estaba escuchando y siguiendo la letra de Secreta Oración y en la tercera estrofa dice: al navegar por este mar de desesperación, mi alma se consuela en secreta oración. Y creo que en un momento como el que nos encontramos actualmente, esa oración, esa comunicación con nuestro Padre Celestial, pues tiene que ser algo de vital importancia, algo que no debemos de descuidar. Y el día de ayer veía en las redes sociales una invitación ahí que se compartía en el grupo que tienen del barrio, y venía la escritura del libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, y voy a leer estos versículos porque lo que quiero platicar a continuación viene de la mano con esta escritura. Estábamos ahí en sintonía con lo que quería platicar un poquito el día de hoy, y se me vinieron a la mente algunas experiencias que he vivido también que me gustaría compartir. Dice estos versículos, más que nada para dar un poquito de contexto, son unas palabras que vienen posteriormente del Sermón del Monte, cuando el Señor está reunido con una cantidad pues grande de personas, y él comenta lo siguiente al terminar este sermón. Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca. Todo el que me oye estas palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su caída. Leo estos versículos y enseguida se me viene a la mente el himno de la primaria, ¿verdad? Y lo canto en mi mente, sobre el hombre que edificó sobre la arena, ¿verdad? Y el hombre que edificó sobre la roca, y la diferencia entre estos. Platicando un poquito en la mañana también, en la reunión que tuvimos en el barrio Cañada, compartíamos ahí de cómo empezó todo esto, ¿verdad? Hace un año estábamos recibiendo por las noticias la noticia justamente de que pues había un virus que había empezado a correr en China, y todos pensamos pues está bien lejos, nunca va a pasar nada, no va a salir de ahí. Empezó a pasar el tiempo y si bien éramos un poquito incrédulos de que pudiera llegar a algo más, empezamos a enterarnos de que la cosa iba creciendo un poquito más, ¿verdad? Pero luego dijimos, pues está en Asia, está en Europa, y pues no va a llegar aquí, ¿verdad? Y los casos en Italia empezaron a aumentar, y de ahí a otros países europeos, pero seguíamos diciendo que pues íbamos a seguir con nuestros planes normales.
cuando yo creo que pues, lo correcto hubiera sido empezar a tomar medidas al respecto, ¿verdad? Luego empezó a haber algún caso, creo que en la Ciudad de México el primero, luego hubieron algunos aquí un poquito más cerca en Torreón, pero seguíamos pensando que no nos iba a pasar nada. Y si bien saben que yo no soy nacido en México, ya me considero parte del país, con muchas de las costumbres que he adoptado y demás, porque siento el país como mío también y a ustedes como mi familia. Empezaba a escuchar a los mismos personas, ¿verdad? Aquí en México, que decir, pues, somos fuertes, somos un pueblo fuerte y no nos va a pasar nada. Siendo un poquito incrédulos de las cosas que había pasado, y creo que así debe haber pasado en muchos lados también. No nos va a pasar nada. Pero pasó, ¿verdad? Y llega marzo y se cierran las escuelas, se cierran muchos eventos que pues eran parte de nuestra vida cotidiana. Y nuestra vida empieza a tomar otro rumbo y sinceramente yo me remito a esas semanas y yo me sentía muy preocupado por el bienestar de mi familia, por el hogar, qué va a pasar si se acaban los recursos en los supermercados y ya no podemos salir, qué va a pasar con el trabajo. Poco a poco en mi trabajo empezó a afectarme en los días laborados, el salario y demás. Entonces, esa situación es preocupante, ¿verdad? Pero tardamos en caer de que realmente debíamos de estar preparados para esa situación. ¿Y por qué a veces sucede esto? Y me remito a la escritura que el Señor decía, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. ¿Por qué nos esperamos hasta ese punto, siendo que los profetas de los últimos tiempos nos han dicho muchas veces que pues estas cosas van a suceder? Y de hecho hay muchas cosas, calamidades que suceden alrededor del mundo, pero que no nos había tocado, ¿verdad? Como país, poder sufrir o un poco más de cerca. Eh, Tuve una experiencia hace unos 13 años atrás, y me gustaría, voy a compartir unas imágenes ahorita nada más para que vean lo que estoy hablando. En el 2007, en mayo del 2007, yo me encontraba, tenía 18 años, estaba en mi país natal, en Uruguay, estaba estudiando en la universidad, esperando todavía, creo que en esas fechas estaba enviando o preparando mis papeles misionales, ya que en aquel tiempo nosotros salíamos a la misión a los 19 años en Uruguay, no nos permitían a los 18 como aquí, yo creo que madurábamos un poquito más lentos, quizás éramos más traviesos. Pero estaba esperando el llamamiento misional en ese tiempo y estudiando en la capital de mi país, en Montevideo, que está aproximadamente a unas 2 horas y media de mi ciudad. Y mi ciudad se llama Durazno, así como la fruta está al lado de un río. El río pasa, se llama Río G. Y el río G pasa por la ribera de la ciudad. Y todos los años hay una época de lluvias un poquito más intensas, entonces siempre hay inundaciones y la parte más cercana al río pues se inunda. Alguna gente pues un poquito desobediente construye casas ahí en la zona que es inundable y pues saben que cada año pues, se les va a inundar la casa. Pero en este año fue un poquito más atípico porque la situación se salió un poco de control, llovió muchos días de forma muy intensa. Y me gustaría compartir, ahí en la ciudad, hace no muchos años se construyó un puente que le llaman el Puente Nuevo. Antes había un puente, el Puente Viejo, pero el Puente Viejo siempre se inundaba, entonces construyeron el Puente Nuevo, un puente insumergible, para que nunca se cortara, ¿verdad?, el trayecto, sobre todo porque por mi ciudad pasa la carretera nacional más importante que lleva desde Montevideo hasta Brasil, hacia el norte del país. Entonces lo importante era poder tener un puente que no se inundara. Y no se inundó, pero me gustaría compartir con ustedes cómo es este puente para que tengan una idea. Este es el puente del cual pues cruza, digamos, de mi ciudad a otra pequeña ciudad que está del otro lado, el Puente Nuevo, y el río allí en la parte de abajo, ¿verdad? Donde a veces íbamos a nadar en mi niñez y demás. Y en la siguiente imagen, voy a poder compartirles con ustedes, permítanme un segundo. ¿Cómo quedó cuando vino esa inundación?
No sé cuántos metros exactamente haya desde la primera imagen, desde el puente nuevo a la segunda imagen, del puente ya, ya inundado prácticamente. Recuerdo que se tomaron medidas de poder cruzar solamente cierta cantidad de carros en ese momento, cierto peso, entonces había policías controlando el paso por el peligro de derrumbe del puente. ¿Qué pasó durante este tiempo? Empezó a crecer el río día con día, y las personas que normalmente se inundaban, pues se inundaron, ¿verdad? Sus casas y tuvieron que salir. Realmente el gobierno está preparado y genera algunos albergues y las personas van a ese lugar. Pero muchas personas a las que nunca les había llegado el agua, por más de que había una voz de alerta y de alerta de emergencia, de que salieran de sus hogares, sobre todo los que estaban cerca de la inundación, pues no lo hicieron así. Y se fueron a dormir de ese modo, hasta que en la madrugada pues se despertaron con la sorpresa de que estaban prácticamente flotando en sus camas en agua, ¿verdad? Y muchas personas perdieron innumerable cantidad de pertenencias pues materiales, ¿verdad? En esta situación. Pero estas personas en las que me quisiera enfocar el día de hoy pues no escucharon la voz de alerta, como quizás muchos de nosotros tampoco escuchamos las voces proféticas de estos días. En aquella oportunidad incluso la planta potabilizadora de agua de la ciudad, que está cerca del río, pero en una parte muy alta, se cubrió de agua también, entonces no hubo agua en la ciudad. Y he compartido esto algunas veces también porque es un testimonio de seguir la voz profética, porque mis padres tenían mucho almacén de agua, siguiendo los consejos del presidente Hinckley en aquel tiempo, y nunca nos faltó el agua en nuestro hogar cuando las demás personas pues sí estaban teniendo muchas dificultades para poder obtener agua en sus hogares, y iban camiones cisternas a las esquinas para poder repartir un poco de agua a las personas. Entonces, cuán importante es poder tomar esas voces de alertas y poder dar oído, como el Salvador decía, ser hacedores más que oidores. Es muy fácil poder oír y sentarnos y escuchar a veces a los profetas hablar en las conferencias o nuestros líderes, pero no seguir, ¿verdad?, sus consejos. Y a veces cuando no seguimos esos consejos, pues vemos las consecuencias. Y como decía el obispo, algunos quizás estuviéramos preparados en este tiempo, igual y otros no. Yo tengo que confesar que pues tenía cierto almacén, pero cuando empecé a sacar la cuenta de para cuánto me iba a dar, dije, si la situación se complica no me va a alcanzar. Entonces ahorita tengo un almacén pues mucho más robusto, ¿verdad? Entonces este tipo de situaciones nos empiezan a llevar a pensar realmente qué tan preparados estamos. Y no solamente en cuanto a las cosas temporales, ¿verdad? Porque sí nos vemos afectados en las cosas temporales, sino también en las cosas espirituales, ya que esta contingencia nos ha llevado a no estar en los edificios de la iglesia y tener que, pues, nutrirnos espiritualmente desde nuestros hogares, con nuestra familia, poder estar estudiando personalmente también, y la forma en que tenemos de poder ser nutridos por medio de la iglesia en los barrios, pues son estas reuniones, ¿verdad? Por medio de la tecnología. ¿Cuándo vamos a regresar a los edificios? Pues no lo sabemos. El Señor espera que en este tiempo podamos estar edificados y fuertes nosotros aquí en nuestros hogares hasta que toque el tiempo de poder regresar a la iglesia. Por último, también hace unas semanas tenía la oportunidad tenemos una cuñada que vive en Silao en este tiempo, y allá en la iglesia ellas tienen una hermana de la iglesia que es de Estados Unidos, de Salt Lake, y se casó con un miembro aquí mexicano de ahí de Silao. Entonces, se habían ido a Estados Unidos y en una mutual, una de las actividades de los jóvenes que hicieron, y nos compartieron la invitación para que aprovecháramos, y mi esposa tuvo la oportunidad de conectarse y me compartía lo que la hermana hacía. Dio un tour por la manzana del templo y también fue al centro de algunos de los museos que están ahí alrededor, y al centro de conferencias, donde normalmente vemos las conferencias generales de la iglesia. Si ven, es un lugar muy grande, que está muy extenso. Y les voy a compartir la imagen también para que vean algo en particular. Si pueden ver la imagen que estoy compartiendo en la pantalla, es un lugar muy grande, pero traten de buscar dónde están las columnas que sostienen el techo. Y algunos podrían preguntarnos, pues bueno, ¿cómo se sostiene el techo de un lugar tan grande? Un techo que debe de ser muy pesado, ¿verdad?
esta hermana en esa ocasión compartía lo siguiente, cosas que a veces vamos aprendiendo y no sabemos. Ella decía que cuando el presidente Hinckley mandó a construir pues, este centro de conferencias, él dijo, y no sé si recuerdan el tabernáculo donde se hacían las conferencias anteriormente, pero tiene muchas columnas. Entonces, muchas de las personas que se sientan, pues a veces la columna queda, tapa la visión, ¿verdad? De lo que se puede ver enfrente. Entonces, el presidente Hinckley dijo a los arquitectos, yo quiero un lugar que no tenga columnas, o sea, que tenga este tamaño, pero no tenga columnas. Y los arquitectos le dijeron, pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo quieren sostener un techo tan robusto, tan pesado, si no va a tener columnas? Entonces el presidente Hinckley le dijo, yo no sé cómo le van a hacer, pero el Señor quiere que todas las personas participen y no se pierdan de ninguno de los eventos que se lleven a cabo aquí, averigüen cómo puede hacerse. Entonces los arquitectos recorrieron varias partes del mundo viendo ciertas obras arquitectónicas y llegaron a una que es básicamente como una tela de araña que se va entrelazando hasta que pues, se une en el posterior y no necesita columnas. Y realmente nuestros hogares en este momento deben de ser eso, como unas telas de arañas que vayan entrelazándose. Y cada una de esas, no sé cómo se llaman, hebras de la tela de araña, deben de ser cada una de las actividades que realicemos para poder nutrirnos normalmente. Nuestras oraciones personales, nuestras oraciones como familia, la lectura de las escrituras personales y en familia, el estudio de Ven, Sígueme, como lo comentaba el presidente Correa, al seguir apoyando la obra misional porque la obra no se ha detenido, el poder seguir trabajando en la obra del templo de historia familiar. Hoy en la tarde vamos a tener una instrucción de cómo usar Family Search. Es una oportunidad de que aquellos que no estamos familiarizados con esta herramienta podamos aprender cómo seguir enviando nombres al templo, incluso cuando los templos no están abiertos ahorita, porque cuando se abran tendremos la necesidad de trabajar aún más por nuestros antepasados y yo creo de ir más al templo de lo que lo hacíamos con anterioridad también. Tenemos que seguir ministrando a nuestros hermanos porque nuestros hermanos necesitan de nosotros en este tiempo. Solamente que tenemos las herramientas, tenemos líderes que nos han indicado estas cosas, tenemos un profeta que realmente es el profeta del Señor en estos tiempos y toda su voz profética se ha cumplido. No hay duda alguna de que Él es un profeta del Señor y que nos ha preparado para estos tiempos y van a venir más cosas todavía. Entonces tenemos que hacer caso a esos consejos, ser hacedores, aparte de ser oidores de la palabra. Sé que estamos en la iglesia de Jesucristo, que Él mismo la dirige. Sé que estamos en el evangelio correcto también. Tenemos y hemos hecho las ordenanzas que nos llevarán de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial también. Si nos faltan todavía por hacer ordenanzas, habrá el tiempo para poder hacerlos. Estemos preparándonos desde este tiempo de una vez para poder hacerlas cuando los templos se abran nuevamente. Sé estas cosas y las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Al igual que el presidente Wilson, el presidente Correa lo han dicho y el obispo, es un gusto verles, es un gusto saber que se encuentran con bien, verles en sus ropas de domingo, en sus camisas blancas y corbatas y que estén todos listos para esta primer conferencia que quedará registrada como la conferencia del barrio Teresitas en el histórico anual de este año. Y qué interesante que esta primer conferencia sea pues a la distancia y a través de esta plataforma. Yo quisiera pedirles algo, mis queridos hermanos. Habemos alrededor de unas 35 personas conectadas y en estas situaciones a veces es más difícil contar cuántas personas asisten, por lo que les voy a pedir lo siguiente. En el chat, en esta icono que aparece en todas las plataformas, pónganos por favor el apellido de su familia o el nombre de su persona y la cantidad de personas que están reunidos en la sesión o en la pantalla de donde nos están observando. Esto lo hacemos, mis queridos hermanos y hermanas, con la intención de tener el registro de asistencia. Mientras ustedes lo hacen, a mí me gustaría, pues, hablarles particularmente de tres temas en particular. Y el primero de ellos lo voy a hacer a través de una fábula persa, una fábula
del Medio Oriente que hace un par de semanas alguien me la hizo llegar y me gustó mucho. Me gustaría también leérselas a ustedes. Dice lo siguiente esta fábula. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo: he mandado hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar, oculto dentro del anillo, algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría, dijo el rey, que ese mensaje ayude también en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos, y así de generación de tiempo en tiempo. El mensaje tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Hermanos y hermanas, si ustedes hubiesen sido esos sabios y sabias, ¿qué mensaje pudiera contener ese anillo para cumplir los propósitos del rey? Piensen un poco al respecto. Ahora, la historia continúa y dice lo siguiente. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar en un mensaje que contuviera 2 o tal vez 3 palabras y que cupiera debajo de un diamante, de un anillo, era muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas sin encontrar nada en que ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto. Este sirviente era tratado como parte de la familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por motivo también, le consultó a este siervo, y él le dijo: Rey, no soy un sabio, ni tampoco un erudito, ni tampoco un académico, pero conozco el mensaje. El rey se sorprendió y le dijo: bueno, ¿y tú cómo sabes cuál es ese mensaje que necesito colocar en mi anillo? El siervo contestó: durante mi larga vida en el palacio me he encontrado con diferente tipo de personas y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado a tu padre y estuve a su servicio. Cuando nos dejó, lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento, ese anciano escribió en un papel, lo dobló y se lo entregó. Pero además le dio una instrucción. No lo leas, manténlo guardado y ábrelo solo cuando te encuentres en una situación difícil. Pasó el tiempo y no tardó en llegar una invasión a nuestro reino y nos vimos amenazados. Estaba huyendo en caballo para salvar mi vida y también la de mis enemigos que me perseguían. Estaba solo y me sentía sumamente angustiado por la situación por la que estaba pasando. Llegué a un lugar donde el camino se acababa y frente de mí había un precipicio y un profundo valle. Caer por él me sería fatal, causaría mi muerte. No podía volver atrás porque el enemigo cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces y la proximidad del enemigo. Fue entonces, dijo el siervo, cuando recordé el papel que me había dado ese sabio y lo abrí. Encontré un pequeño mensaje. Y ese mensaje decía: esto también pasará. Mis queridos hermanos, las palabras que están escritos en ese mensaje de esta fábula son palabras muy sabias y son solo 3. Esto también pasará. Me refiero a esta historia y a este mensaje debido a la situación en la cual nos encontramos. Muchos de nosotros quisiéramos estar reunidos en el edificio que es tan hermoso y que es el centro de reuniones para cada semana vernos y disfrutar
de la compañía, del amor y la fraternidad que hay entre nosotros. Sin embargo, no podemos hacerlo. Muchos de nosotros, particularmente yo, he tenido que dejar de visitar a mis padres por mucho tiempo. Antes los visitaba con mayor frecuencia y ahora tengo que visitarlos y tomar las precauciones de salud necesarias para poder estar en contacto con ellos. Muchos de nosotros nos hemos visto enfermos de esta pandemia y de esta circunstancia. Muchos de nosotros inclusive hemos sentido síntomas. Muchos de nosotros nos ponemos nerviosos, ansiosos o estresados al saber qué es lo que va a suceder en el corto plazo. No nos queda claro un panorama hacia adelante. Está por terminar este año 2020. Sigue un año que probablemente seguiremos bajo las circunstancias en las que nos hemos mantenido en ya casi 8 meses de este 2020. Sin embargo, el mensaje que hay contenido en esa fábula persa en el anillo, me gustaría que ustedes también lo guardaran. Esto también pasará. Cuando nosotros llegamos a saber quiénes somos y que somos hijos de Dios e hijas de Dios, podemos tener una visión más amplia de las cosas y las circunstancias que enfrentamos. El tiempo que nosotros tenemos en esta tierra es muy pequeño con respecto al tiempo en el que vivimos con nuestro Padre Celestial antes de venir a esta tierra. Y es muy pequeño con respecto al tiempo que viviremos después de que hayamos dejado este cuerpo terrenal. Si lo entendemos de esa manera, mis queridos hermanos y hermanas, esto también pasará. Cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier dificultad e inclusive cualquier alegría es temporal en esta tierra. Debemos tomarlas como maestros, como grandes lecciones para que nos permitan tener una visión más amplia. Pero esto también pasará. Seamos conscientes de ello. Dejemos la preocupación a un lado y empecemos a mostrar gratitud sobre aquellas cosas que sí tenemos y no aquellas que nos hacen falta. Cuando en nuestra vida nos enfocamos más en aquellas cosas que tenemos y mostramos gratitud, nuestro corazón se llena de amor. Y el llenarlo de amor nos va a permitir tener la esperanza en un mundo mejor. Llenar de amor nuestro corazón va a aumentar nuestra fe y nuestras obras van a ser el reflejo de esa fe. Cuando aumentamos el amor, podemos reconocer y agradecer por las personas que tenemos a nuestro lado, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros vecinos, nuestros amigos, y agradecer por cada uno de ellos, y mostrar amor siendo sensibles a las necesidades que todos tienen. Esta pandemia y esta dificultad, me queda muy claro que la forma de salir adelante es comunicándonos unos con otros, es pidiendo ayuda, es solicitando también las bendiciones del sacerdocio. Y hermanos, las bendiciones del sacerdocio pueden extenderse aún a través de la virtualidad. En esta semana tuve la oportunidad de hacerlo. Y hermanos, es el mismo poder del sacerdocio el que actúa en el nombre de Jesucristo para bendecir las familias. La Iglesia de Jesucristo tiene la plenitud del Evangelio y tiene la oportunidad y la posibilidad de que todos podamos tener fe en Él, en el Padre y en el Espíritu Santo. Esta comunión que cada uno de nosotros tiene derecho y la posibilidad de orar al Padre, de hacerlo en el nombre del Hijo y de recibir una respuesta por el Espíritu Santo, se manifiesta esta comunión y esta unidad que hoy más que nunca la necesitamos. Yo los invito a que podamos, por un lado, dejar de angustiarnos, preocuparnos o inclusive deprimirnos por la situación que pasamos. Pero por otro,
aumentar nuestra devoción, nuestra fuerza, nuestra valentía y nuestra fe en esa Trinidad con la cual podemos tener una comunión, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En ocasiones recientes he estado mencionando mucho el mensaje del presidente Nelson entre nuestros hermanos del Comité de Autosuficiencia y Bienestar, en algunas otras conferencias de barrio, y esta ocasión no será la excepción. En Génesis capítulo 32, Jacob recibe el cambio de nombre a Israel. Y el presidente Nelson en la conferencia general nos hablaba de qué significaba Israel, cuál es el significado de la palabra Israel. En el versículo 28 del capítulo 32 de Génesis dice lo siguiente, y hablaba de un ángel con el cual Jacob había estado luchando toda la noche por recibir una bendición. Y este ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Si ustedes van a las escrituras van a encontrar letras pequeñas en algunas palabras que son claves. En la palabra Israel, que es el nombre que recibe Jacob, dice nuestras escrituras, es decir, el que persevera con Dios. También significa que Dios prevalece. Porque has luchado, tiene una palabra pequeña también ahí pequeña, y luchado dice, porque has perseverado. Israel, el nombre que recibe Jacob, el nombre que recibimos nosotros como pueblo de Israel, la identidad y la genética espiritual que hay en nosotros, tiene esta composición de ser llamados el pueblo de Israel. E Israel significa dos cosas, mis queridos hermanos. Significa que Dios prevalezca, como dijo el profeta Nelson en la conferencia. ¿De qué manera, hermanos, está prevaleciendo Dios en nuestras vidas? A través de nuestras oraciones, de nuestros ayunos, de nuestras ofrendas generosas, a través del amor y el servicio que damos entre nuestra comunidad. Esa es la forma en que Dios prevalece entre nosotros. Pero también tiene otro significado, y el significado es el que persevera con Dios. Sabemos que es a través de perseverar hasta el fin que podremos lograr la vida eterna. Y esa es otra invitación que quisiera hacerles en esta ocasión. Que por un lado prevalezca Dios entre nosotros, pero por otro, nosotros seamos perseverantes en todas aquellas cosas que son buenas, dignas de alabanza y virtuosas. Sé, mis queridos hermanos, que si nosotros perseveramos en la fe, en el arrepentimiento cotidiano, en el guardar los convenios que hemos hecho a través de las ordenanzas, y en una actitud de amor y de gratitud, nos acercaremos más a la vida eterna, que es llegar a ser semejantes a nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Y finalmente, qué bendición tan grande tenemos, mis queridos hermanos, de que como individuos y como familias cada semana estemos teniendo un programa de lectura. Y en esta semana que leíamos Éter del 1 al 5, vinieron a mi pensamiento algunas cosas que son muy interesantes de la historia del pueblo de Jared. Y una de ellas que desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención se encuentra en el versículo 14 del capítulo 3 de Éter. En el capítulo 1 y 2, el hermano de Jared y Jared estuvieron orando a Dios para que no confundiera su idioma y para que también tuvieran la bendición de que no confundiera el idioma entre sus hermanos y pudieran mantenerse en comunicación después de la construcción de la Torre de Babel. Y en esta ocasión, en esta semana, me di cuenta, mis queridos hermanos, que el hermano de Jared oraba porque se lo pedía a Jared.
Y así se refiere en el capítulo 1 y 2. Cada vez que el hermano de Jared oraba, pareciera que le estaba pidiendo a su hermano que orara, y que orara, y que orara. Y déjenme transmitir o compartir esto que he pensado. Por lo siguiente, después en el versículo 14 de Éter dice, perdónenme, 14 del capítulo 2. Y aconteció que a la conclusión de 4 años, el Señor vino otra vez al hermano de Jared y estaba en una nube y habló con él. Y por el espacio de 3 horas habló el Señor con el hermano de Jared y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. En el capítulo 1, como les decía, siempre pareciera ser que su hermano Jared le tenía que estar diciendo que orara al Señor. Y por alguna situación que desconocemos, perdió el hábito y dejó de orar. Y entonces el Señor le reprendió porque había dejado de invocar su nombre. Me he puesto a pensar en una conversación de 3 horas. ¿Qué habló el Señor durante 3 horas con el hermano de Jared? ¿No será también acaso, mis queridos hermanos, que necesitemos conversar con el Señor por largas jornadas de tiempo para poder entender y saber cuál es su voluntad? ¿No será que a veces también, así como el hermano de Jared, dependemos de que alguien nos esté recordando las cosas que tenemos que hacer? Que esta pandemia, que esta situación y que todas estas mensajes que hemos escuchado de manera inspirada por medio del obispo, quien dirige, preside y tiene las llaves para bendecir la vida de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y también con los mensajes del presidente Correa y del presidente Wilson, podamos encontrar la posibilidad y la oportunidad de buscar al Señor invocando su nombre, pero de manera voluntaria, sin que Él tenga que reprendernos o sin que alguien en nuestra familia o en nuestro círculo cercano inmediato nos tenga que recordar aquellas cosas que son virtuosas y verdaderas. Sé que en la medida en la que cada uno de nosotros somos nuestros propios agentes y tenemos la disposición de hacer de manera proactiva aquellas cosas que son importantes o necesarias para la bendición de nuestros semejantes, nuestra vida se va a llenar de mayores bendiciones. Sé que cuando como discípulos del Salvador oramos a Él y le preguntamos, Padre, ¿qué deseas que haga? El Señor nos va a manifestar su voluntad. Pero también sé que mucho se requiere de nuestra iniciativa, de nuestra proactividad, de adelantarnos a aquellas cosas que sabemos que nos pueden traer gozo y felicidad. Que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo bendigan nuestras vidas, mis queridos hermanos y hermanas, para que encontremos todos los días gozo de vivir el Evangelio verdadero, de centrar nuestra vida en Cristo y de mantener nuestra actitud de servicio y de amor por nuestros semejantes. Es mi deseo y mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Familia García, el tiempo es de ustedes. Hay un hogar eterno lleno de amor, donde todos cantan, donde no hay dolor. Ángeles allá cantan,
dando a Dios gran gloria. Algún día veremos nuestro hogar de amor. Dulce hogar, morada de Cristo, hoy hogar. Miles de flores crecen en aquel hogar. Todos los niños suelen al Salvador honrar. Y le cantan los osos himnos de gran dolor. Algún día veremos nuestro hogar de amor. Oh, dulce hogar, oh, hogar, morada de Cristo, oh, bello hogar. Cuánto siempre la dicha de morar allá. Rescatóme Cristo, mi protección será. Lo veré ya muy pronto en su mansión celestial. Ese día veremos nuestro hogar de amor. Oh, dulce hogar,